Abu Dhabi tiene una forma particular de separar a los ciclistas de verdad de los que simplemente cobran cheques enormes. A 149 kilómetros de meta, con el sol del desierto quemando el asfalto, Isaac del Toro salió a pedalear la etapa más importante de su vida. No una etapa de montaña, no un cronómetro, algo mucho más difícil. 149 kilómetros con el mundo entero esperando que algo saliera mal. Y el Torito llegó primero en la general, llegó como campeón. Y con 22 años, cambió la historia del ciclismo mexicano para siempre. Hoy te voy a contar kilómetro a kilómetro cómo vivió Isaac del Toro la jornada más larga de su carrera. Cada ataque, cada momento de tensión, cada kilómetro que lo acercaba al primer título World Tour de México. Porque esto no fue fácil, porque el desierto de Abu Dhabi casi le juega una mala pasada, y porque hubo un momento, uno específico, donde el corazón de miles de mexicanos se detuvo. Si eres de los que respira ciclismo mexicano y quieres ver al Torito destrozar a los europeos, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y dale like. Este canal es el único lugar donde te contamos la historia completa, la clasificación general antes de la etapa, los números que lo dicen todo. Antes de que comenzara un solo kilómetro de la séptima etapa, la clasificación general era una declaración de poder. Isaac del Toro, UAE Team Emirates XRG, 18 horas, 13 minutos y 42 segundos de carrera acumulados. El siguiente, Antonio Tiberi del Bahrein Victorious, a 20 segundos. Luke Plapp, a 1 minuto y 14 segundos. Harold Tejada, a 1 minuto 25 segundos. Y en el 10º lugar, ¿sabes quién estaba? Remco Evenepoel, el belga que cobra 7 millones de euros al año, el campeón olímpico, el campeón del mundo, a 2 minutos y 25 segundos del Torito mexicano. La matemática es demoledora. Evenepoel cobra 7 millones de euros. Isaac cobra aproximadamente 2,8 millones. El belga cobra 250% más que el mexicano y estaba a 2 minutos y 25 segundos en la general. ¿Te parece justo? ¿Te parece que el dinero compra las piernas más fuertes? Porque la montaña ya había demostrado que no, y el desierto estaba a punto de confirmar lo mismo. Escribe hambre si crees que Isaac tiene más que Evenepoel. 10:08 horas. Salida neutralizada. El reloj empieza a correr. Salida neutralizada. 149 kilómetros. Perfil completamente llano. Etapa de velocistas, dicen los expertos. Etapa sin sorpresas, dicen los que no entienden el ciclismo. Pero para Isaac del Toro, cada kilómetro de esos 149 era una trampa potencial. Una caída colectiva. Un pinchazo. Un ataque desesperado de alguien que no tenía nada que perder. El UAE Team Emirates XRG lo sabía. Y desde el primer kilómetro rodearon al Torito como una fortaleza humana. Jonathan Milán, el italiano del Lidl Trek, que ya había ganado 2 etapas en este UAE Tour, llegaba con hambre de hat-trick, y eso significaba que su equipo iba a tirar fuerte del pelotón, muy fuerte, para neutralizar cualquier fuga y llegar al sprint final. Irónicamente, el mismo equipo que amenazaba con hacer volar el pelotón era el mejor aliado de Isaac para proteger la general. 10:26, kilómetro 141, el momento que nadie esperaba. Evenepoel ataca. ¿Creías que el belga se iba a quedar tranquilo? ¿Creías que un ciclista que cobra 7 millones de euros iba a rodar en el pelotón sin hacer nada? Kilómetro 141. Remco Evenepoel ataca. Se mete en un corte junto a Pablo Castrillo, Harold Tejada y Cole Kessler. 4 corredores en cabeza. El belga encendiendo la carrera en la etapa que se suponía tranquila. ¿Qué hacen en el UAE? Lo que tienen que hacer. En cuestión de segundos, los compañeros de Isaac elevan el ritmo. El equipo emiral entiende perfectamente la amenaza. ¿A Evenepoel en fuga libre en la última etapa? Imposible. Al belga se le puede reprochar lo que sea, pero nunca sus ganas de espectáculo. La escapada es cazada. Evenepoel vuelve al pelotón, y el Torito sigue en el centro del escuadrón, tranquilo, respirando, contando kilómetros. Dale like si este dato te explotó la cabeza. 10:54. Kilómetro 116. La fuga definitiva toma forma. Después del ataque de Evenepoel, la carrera busca su equilibrio, y en el kilómetro 116 se forma la escapada que va a durar hasta casi el final. Lorenzo Milesi, el corredor de Movistar Team, se cuela junto a Ibaras Mikutis, Ezra Caudel, Dan Hull y Callum Thornley. 5 corredores, 5 hombres que saben que no tienen la general, pero que quieren protagonismo en la última etapa. ¿Milesi de Movistar? El equipo español, que sin Enric Mas no había encontrado soluciones para brillar en el UAE Tour, intentaba al menos salvar la honra con una presencia en la escapada. La fuga era el último recurso de un equipo que llegó al Tour de los Emiratos sin su líder. ¿Salvaría la flauta? Con 15 segundos de ventaja sobre el pelotón, la escapada intenta consolidarse.
Pero detrás, el UAE Team Emirates y el Lidl Trek de Milán no tienen ninguna prisa por dejarlos irse demasiado lejos. 11:05, kilómetro 108. La fuga se asienta. Isaac respira. A 108 kilómetros de meta, la fuga de 5 se asienta con casi un minuto de ventaja. El pelotón controla. UAE lleva a Isaac completamente protegido, tirando del grupo principal junto a UNOX Mobility y el Lidl Trek de Jonathan Milan. Y aquí es donde el ciclismo se convierte en algo más que piernas y watts. Aquí es donde la táctica, la inteligencia y la lectura de carrera separan a los equipos grandes de los mediocres. ¿Por qué ayudaban estos equipos? Porque UNOX quería proteger a Tobias Halland Johannesen en la general, noveno a más 2 minutos y 8 segundos, y Lidl Trek necesitaba el pelotón compacto y disciplinado para el sprint final de Jonathan Milan, que buscaba su tercer triunfo de etapa consecutivo. Todos tenían algo que ganar llegando en pelotón. Todos tenían algo que perder si la carrera se fragmentaba. Y en ese equilibrio perfecto de intereses, el Torito navegaba como un tiburón en aguas tranquilas. Los intereses se alineaban perfectamente. El Torito tenía 3 equipos trabajando, indirectamente, para que llegara sano a la meta. ¿Entiendes la magnitud de eso? No 1, no 2, 3 equipos del World Tour empujando en la misma dirección que Isaac del Toro, aunque ninguno de ellos lo hiciera por él. La inteligencia táctica de la carrera a veces funciona así, como un mecanismo de relojería suizo que nadie diseñó, pero que funciona con precisión perfecta. Y eso, para un ciclista de 22 años disputando su primera final de carrera World Tour, es un lujo incalculable. Muchos jóvenes en esa posición habrían querido hacer algo, atacar, demostrar, moverse. Isaac del Toro hizo lo más difícil, absolutamente nada. Confió en el sistema, confió en sus compañeros. Y eso, aficionados, es la marca de un campeón que va a ganar muchas carreras más. 11:35, kilómetro 81. La fuga lucha. El pelotón presiona. 81 kilómetros para el final y la fuga sigue sin poder superar el minuto de ventaja. A 0:53. Los 5 fugados, Lorenzo Milesi, Dan Hull, Callum Thornley, Ezra Codell y Aivaras Mikutis, saben que lo tienen muy difícil. Sus piernas empiezan a acusar el esfuerzo de kilómetros en solitario contra el viento del desierto. El pelotón rueda rápido, muy rápido. El desierto de Abu Dhabi no perdona cuando el pelotón decide apretar. No hay montaña donde esconderse, no hay curva donde recuperar. Solo asfalto recto, viento y el ruido ensordecedor de 150 ciclistas rodando a más de 45 kilómetros por hora. Y el Lidl Trek de Milán lleva varios kilómetros controlando el ritmo con precisión milimétrica. Los gregarios del italiano ponen el diésel. Velocidad constante, infernal, imposible de aguantar para una fuga que lleva más de 60 kilómetros en cabeza. Cada pedalada de los hombres del Lidl Trek es un martillo que clava un poco más el clavo en el ataúd de la escapada. ¿Qué hace Isaac en este momento? Lo que hacen los grandes campeones cuando no necesitan atacar: conservar, respirar, mirar, confiar en sus compañeros, guardar cada gramo de energía para el momento en que pueda necesitarla. El Torito de Ensenada, el mismo que se lanzó montaña arriba en el Giro de Italia con la rabia de que no tiene nada que perder, ahora tenía todo que perder. La diferencia entre el Isaac del Giro y el Isaac de hoy es enorme. Entonces era un joven con hambre atacando sin freno. Hoy es un campeón administrando una ventaja, controlando el caos, tomando decisiones de veterano con apenas 22 años en el carnet de identidad. Y eligió la inteligencia sobre la emoción. Eligió la cabeza sobre las piernas. Eligió el título sobre el espectáculo. ¿Sabes lo que cuesta eso? ¿Sabes lo difícil que es tener el primer título World Tour de tu vida a 81 kilómetros y no ponerte nervioso? No lo sé. Tú tampoco. Pero Isaac del Toro sí lo sabe. Y lo manejó con una frialdad que hiela la sangre. Eso también es ser grande. Eso también es ser el número 3 del mundo. 12:10. Kilómetro 54. La tensión aumenta. El cronómetro aprieta. A 54 kilómetros de meta, la fuga todavía resiste a 0:55. No llegan al minuto. El pelotón rueda muy rápido. Ezra Codell, Lorenzo Milesi, Callum Thornley, Dan Hull, Aivaras Mikutis. 5 nombres que no paran de pedalear con la desesperación de saber que el tiempo se acaba. 5 ciclistas que salieron esta mañana con la ilusión de protagonizar algo en la última etapa. 5 hombres que ahora pedalean contra el reloj, contra el viento, contra un pelotón que los digiere lentamente como el desierto digiere todo lo que se pone en su camino. ¿Pueden seguir?
¿Puede Movistar salvar algo en esta última etapa a través de Milesi? La respuesta la va dando el cronómetro. Y el cronómetro no miente, nunca miente. A 47 kilómetros, la ventaja se mantiene en 0,50. El pelotón no aprieta al máximo todavía, pero tampoco necesita hacerlo. Sabe perfectamente que con 20 kilómetros para el final puede neutralizar cualquier ventaja. Es un juego de tiempos, de paciencia, de poder. Y el poder está detrás, en ese bloque de 150 ciclistas que ruedan como una locomotora imparable. Hay algo hipnótico en este momento de la carrera. La fuga que sobrevive contra todo pronóstico. El pelotón que aprieta sin matar. La distancia que se acorta milímetro a milímetro, kilómetro a kilómetro. Y en medio de todo eso, un dato que late como un corazón. Isaac del Toro, número 3 mundial, 22 años. UAE Team Emirates XRG. Está a menos de 50 kilómetros de cambiar la historia de México en el ciclismo mundial. Y mientras la fuga pelea por sobrevivir, Isaac del Toro sigue rodando en el pelotón, rodeado de sus compañeros del UAE como un rey rodeado de su guardia imperial, a punto de hacer historia. ¿Lo siente? ¿Siente el peso de lo que está a punto de conseguir? ¿Siente en las piernas que cada pedalada lo acerca un metro más a la inmortalidad? Nadie puede responder eso. Pero su cara, su postura, su manera de rodar dicen una sola cosa. Este chico ya sabe que va a ganar. Y eso, amigos, es lo más terrorífico que puede sentir un rival. 12:41. Kilómetro 31. La recta final. El UAE en control total. 31 kilómetros. Fuga con 0,45 de ventaja. El pelotón perfectamente organizado como un ejército en formación de combate. UAE Team Emirates XRG lleva completamente a salvo a Isaac del Toro. 1X Mobility y Lidl Trek tiran junto al equipo emiral. La máquina funciona. Engranaje perfecto. Velocidad brutal. La fuga está sentenciada aunque todavía no lo sepa. Aunque sus piernas todavía pedaleen con rabia. Aunque sus corazones todavía crean en el milagro. 31 kilómetros. Para los fugados, una eternidad de sufrimiento. Para Isaac del Toro, la recta más larga de su vida. Cada kilómetro que pasa es un kilómetro menos de riesgo, menos posibilidades de caída, menos posibilidades de pinchazo, menos posibilidades de que el destino decida ser cruel en el peor momento. ¿Has visto alguna vez perder una carrera por etapas en la última jornada llana por una caída absurda? Pasa. Pasa más de lo que crees. Y en Abu Dhabi, con el pelotón rodando a más de 45 por hora y el asfalto caliente del desierto, el riesgo era real. Pero el UAE no permitía que nada saliera mal. Sus gregarios formaban una muralla alrededor del torito, una burbuja protectora construida con sacrificio, con kilómetros en las piernas, con la determinación de llevar a su líder sano a la meta. Eso es un equipo. No 11 ciclistas con el mismo maillot, un equipo. Y el UAE Team Emirates XRG demostró hoy que cuando quieren proteger a alguien, nadie en el mundo lo hace mejor. Esto no es solo una etapa llana de un Tour de los Emiratos. Esto es México conquistando el ciclismo mundial, con una exhibición de inteligencia táctica, de trabajo colectivo, de madurez que no debería tener un equipo con un líder de 22 años. Esto es la demostración de que cuando el talento se junta con la estructura correcta, con los compañeros correctos, con el entorno correcto, los límites desaparecen. Isaac del Toro no tuvo que atacar hoy. No tuvo que sufrir en la montaña. No tuvo que lanzarse al vacío con la rabia del que lo da todo. Tuvo que hacer algo mucho más difícil, algo que los grandes campeones tardan años en aprender. Aguantar la presión de saber que la historia estaba a 31 kilómetros de distancia. Aguantar el peso de los sueños de millones de mexicanos sobre sus espaldas. Aguantar el frío de saber que cualquier error podía destruir todo lo construido en 6 etapas de desierto y montaña. ¿Cuántos ciclistas de 22 años pueden manejar eso? ¿Cuántos jóvenes tienen la cabeza para controlar sus emociones cuando la primera victoria World Tour está al alcance de la mano, pero todavía puede escaparse? ¿Cuántos tienen la madurez de no hacer nada cuando hacer algo puede ser el peor error? El Torito demostró hoy, en estos 31 kilómetros finales, que pesaban más que cualquier puerto de montaña, que no es solo físico. Es mental. Es carácter. Es ensenada en el desierto de Abu Dhabi, y el desierto nunca olvidará su nombre.